mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Dean Corll, conocido como Candyman. Entre los años 1970 y 1973, y con la ayuda de dos compinches, el empleado de una fábrica de caramelos empezó a secuestrar adolescentes. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El verdadero Candyman, el caso de Dean Corll. Hoy vamos a hablar de Dean Corll, al que apodaron Candyman, y cómo su reino de terror convirtió ese sobrenombre en un sinónimo del hombre del saco, un nombre temido por todos los niños de los años 70. Pero empecemos por el principio. Dean Arnold Corll nació el 24 de diciembre de 1939 en Fort Wayne, Indiana, en los Estados Unidos. Sus padres eran Arnold Edwin Corll y Mary Robinson. Tenía un hermano pequeño llamado Stanley Wayne Corll, que tenía 3 años menos que Dean. Su padre era un hombre muy disciplinado y estricto, mientras que su madre sobreprotegía a los dos hermanos. Esto hacía que discutieran con frecuencia y tuvieran una relación muy inestable, lo que les acabó llevando al divorcio en 1946, teniendo Stanley solo 4 años. Tras su separación, Arnold fue reclutado por las fuerzas aéreas, así que Mary vendió la casa y se mudó con sus 2 hijos a Memphis, Tennessee, para que pudieran estar más cerca de su padre. Dean Corll era un niño tímido, era muy serio y no solía socializar con otros niños, aunque con frecuencia mostraba empatía con los demás. A los 7 años sufrió un caso de fiebre reumática no diagnosticada, la cual fue descubierta al encontrarle un soplo cardíaco a los 11 años. Esto le hizo exento de las clases de educación física. En 1950 sus padres se reconciliaron y volvieron a casarse. Juntos se mudaron a Pasadena, Texas. Pero no duró demasiado, ya que en 1953 volvieron a divorciarse. Mary se quedó de nuevo con la custodia de los niños y ella y Arnold quedaron en términos amigables tras la separación. Un tiempo después, Mary conoció a Jake West, un vendedor ambulante de relojes, y se casó con él. En 1955, Mary se quedó embarazada y dio a luz a una niña, Joyce Janine, y la familia se mudó a Vidor, Texas. Mary y Jake empezaron su propia empresa de caramelos, a la que llamaron Pecan Prince, la cual comenzó en el garaje de la casa familiar. Dean y Stanley empezaron a trabajar en la empresa familiar desde que comenzó, al mismo tiempo que seguían estudiando en la escuela. Dean estudió en el Instituto de Vidor entre los años 1954 y 1958. Sus compañeros lo recuerdan como un chico callado y de buen comportamiento, que sacaba unas notas aceptables. A Dean le gustaba mucho tocar el trombón en la banda de su escuela, su afición preferida. Tras graduarse en 1958, se mudó a Houston con su familia para estar más cerca de la ciudad donde más se vendían sus productos y abrieron una tienda a la que también llamaron Pecan Prince. En 1960, Dean se mudó con su abuela recientemente enviudada a Indiana. Allí conoció a una chica con la que mantuvo una relación, pero en 1962 ella le pidió la mano y él la rechazó. Tras 2 años viviendo en Indiana, decidió regresar con su familia a Houston y regresó al negocio familiar. Y poco después se mudó solo a un apartamento, justo encima de la tienda de la familia. Su madre Mary se divorció también de su segundo marido, Jake, en 1963 y abrió un nuevo negocio de caramelos al que llamó Corll Candy Company y nombró a Dean vicepresidente de la empresa. En ese mismo año, uno de los empleados masculinos de la tienda de caramelos se quejó a Mary de que su hijo Dean le hacía insinuaciones de índole sexual y ella decidió despedir al empleado en lugar de escuchar su queja. El 10 de agosto de 1964 fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos y le destinaron a Port Falk, Luisiana, y más tarde a Fort Benning, Georgia. Allí se entrenó como reparador de radios y finalmente fue destinado a Fort Hood, Texas. Según sus informes militares, el comportamiento de Dean mientras estuvo en el ejército fue ejemplar. Pero en realidad Dean odiaba el servicio militar y pidió una exención por adversidad, alegando que se le requería en el negocio familiar. Se le concedió su petición y fue licenciado con honores el 11 de junio de 1965, tras 10 meses de servicio. Se dice que Dean le dijo a algunos de sus allegados que fue durante el periodo del servicio militar que había descubierto que era homosexual y había tenido sus primeras experiencias con hombres. Algunos de sus amigos notaron un cambio en su comportamiento cuando estaba en presencia de chicos adolescentes. Cuando regresó, retomó su papel como vicepresidente de la empresa familiar. Su expadrastro se había quedado con los derechos de la empresa previa,
Pick and Prince, y había una gran competencia entre ellos. Dean comenzó a dedicarle aún más horas al negocio para satisfacer la enorme demanda que tenían sus productos. En 1965, la empresa familiar Coral Candy Company se reubicó a la calle 22, justo enfrente de la escuela elemental Helms, y Dean empezó a ser conocido por darle caramelos gratis a los niños, en especial a chicos adolescentes. Como resultado, empezaron a llamarle Candyman y el flautista de Ameline. Contrataron a más personal y era conocido que Dean flirteaba con varios de los empleados de la tienda. Y además instaló una mesa de billar en la parte trasera de la tienda, donde jugaba con otros empleados y chicos jóvenes de la localidad. En 1967, Dean se hizo amigo de un chico de 12 años llamado David Owen Brooks, un joven de sexto curso con gafas, a quien solía regalar caramelos. David era uno de los jóvenes con los que solía relacionarse Dean, con los que solía verse en la tienda de caramelos. También se iba de viaje con Dean y otros chicos jóvenes a las playas de South Texas y dijo que Dean fue el primer adulto que no se burló de su apariencia. Siempre que David necesitaba dinero, Dean se lo daba, y él lo empezó a ver como una figura paternal. Pero pronto la relación se volvió más oscura cuando Dean comenzó a pagarle al chico o a darle regalos a cambio de que le dejara practicarle sexo oral. Los padres de David estaban divorciados. Su padre vivía en Houston y su madre en Beaumont. En 1970, cuando tenía 15 años, dejó el instituto y se marchó a Beaumont con su madre. Cuando iba a visitar a su padre, también veía a Dean Cole, el cual le dejaba hospedarse en su apartamento. Más tarde volvió a mudarse a Houston y consideraba la casa de Dean como un segundo hogar. La madre y la hermanastra de Dean Cole se mudaron a Colorado tras el fracaso del tercer matrimonio de su madre, y la Coral Candy Company cerró sus puertas en junio de 1968. Dean y su hermanastra Joyce hablaban con frecuencia por teléfono, pero jamás volvió a ver a su madre. Tras el cierre de la empresa familiar, Dean encontró trabajo como electricista, donde trabajó el resto de su vida. Las prácticas de Dean Cole se fueron haciendo cada vez más oscuras, hasta que entre los años 1970 y 1973 comenzó una auténtica matanza. La primera víctima de Dean Cole fue Jeffrey Conen, un universitario de 18 años, el 25 de septiembre de 1970. Jeffrey Conen desapareció tras hacer autostop con otro compañero de la universidad para ir a casa de sus padres en Houston. Jeffrey se bajó solo del automóvil en la esquina de Westheimer Road con South Bowes Road. Allí Dean Cole se ofreció a acercarlo a su casa y Jeffrey aceptó. Dean tenía el apartamento muy cerca de allí y convenció a Jeffrey para que fuera con él. Allí abusó de él, lo torturó y lo estranguló hasta matarlo. David Brooks lo presenció todo. Enterraron el cuerpo del joven en la playa de High Island, bajo una gran roca. Los forenses descubrieron que había muerto estrangulado con un trozo de tela metido en la boca. Tenía una capa de cal y estaba envuelto en plástico, desnudo y atado de pies y manos con una cuerda de nylon. En una ocasión, David entró en el apartamento de Dean y lo encontró abusando de dos adolescentes, los cuales estaban atados a los postes de una cama. Dean le sobornó con dinero y le dijo que le compraría un coche si no decía nada. Finalmente le compró un Chevrolet Corvette verde. Dean le reconoció que había matado a los dos chicos y le ofreció $200, unos $1.300 actuales, por cualquier chico joven que pudiera traer hasta su apartamento. El 13 de diciembre de 1970, David Brooks atrajo a James Glass y Danny Yates, dos chicos de 14 años, al apartamento de Dean Cole. James Glass y David Brooks se conocían, por lo que tenía su confianza. Los dos fueron atados en la tabla de tortura de Dean Cole, donde abusó de ellos, los estranguló y los enterró en una caseta para barcos. Junto al cuerpo había un cable con pinzas de cocodrilo en ambos extremos. 6 semanas más tarde, el 30 de enero de 1971, Dean Cole y David Brooks se encontraron con dos hermanos adolescentes, Donald y Jerry Waldrop, los cuales iban en dirección a su casa. Habían ido a casa de un amigo, pero él no se encontraba en la vivienda en ese momento, por lo que regresaron a casa. Ambos fueron persuadidos para entrar en la furgoneta de Dean Cole y los llevó a su apartamento, donde los violó, torturó y estranguló, y también los enterró en la misma caseta. En los meses de marzo y mayo de 1971, Dean Cole secuestró y asesinó a otras 3 víctimas más, todas de su misma zona, y los enterró también en la caseta para barcos. David Brooks participó en todos estos secuestros. Una de las 3 víctimas, Randall Harvey, de 15 años, fue visto por última vez yendo con su bicicleta hacia el Oak Forest, donde trabajaba en la gasolinera. Como las víctimas anteriores, fueron capaces de persuadirlo para que fuera al apartamento de Dean Cole, pero en su caso fue asesinado de un disparo en la cabeza.
Las siguientes víctimas fueron David Hillhurst, de 13 años, y Gregory Maliwinkle, de 16. Fueron secuestrados y asesinados a la vez en la tarde del 29 de mayo de 1971. Las familias de las víctimas organizaron unas búsquedas frenéticas por toda la localidad, pero no conseguían encontrar a los jóvenes desaparecidos. Y la policía simplemente les ofreció una explicación, que estos jóvenes se habían escapado de casa. El 17 de agosto de 1971, Dean Corll y David Brooks se encontraron con Robin Watson Hanley, de 17 años, un amigo de David Brooks. Volvía a casa de un cine de Houston y David lo convenció para que fuera a una fiesta en el nuevo apartamento de Dean Corll. El joven aceptó la invitación y por desgracia sufrió la misma suerte que el resto de las víctimas. En septiembre de 1971, Dean Corll cambió una vez más de apartamento. Allí, Dean Corll y David Brooks secuestraron a otros 2 chicos jóvenes, a los cuales mantuvo con vida durante 4 días antes de asesinarlos. Sus identidades permanecen sin identificar. En el invierno de 1971, David Brooks le presentó a un amigo a Dean Corll, Elmer Wayne Henley, otro chico joven de 15 años que había dejado el instituto y provenía de un hogar desestructurado. En inicio pensaron que sería una víctima más, pero tras conocerlo en profundidad, Dean Corll pensó que podría ser un buen cómplice, de modo que le realizó la misma oferta que a David. Le pagaría $200 por cada chico que pudiera traerle a su apartamento y le dijo que trabajaba en un círculo de tráfico de personas, que operaba desde Dallas. Evidentemente, esto era una mentira. Elmer Henley ignoró la oferta durante algunos meses, pero a principios de 1972 decidió aceptarla porque su familia estaba pasando por dificultades económicas. El primer secuestro en el que participó fue en un nuevo apartamento en el 925 de Schuler Street a finales de febrero o principios de marzo de 1972. Elmer Henley dijo que él y Dean Corll persuadieron a un chico joven, William Branch Jr., de 17 años, para que fuera con ellos con la promesa de que fumarían marihuana. En la casa de Dean, Elmer hizo un truco en el que se ponía unas esposas a sí mismo con las manos en la espalda y luego se las quitaba, e incitó a William Branch a hacer lo mismo. Cuando éste se puso las esposas, Dean le ató y le amordazó, y Elmer se marchó pensando que éste lo vendería al círculo de tráfico humano. Un mes más tarde, el 24 de marzo de 1972, Elmer Henley, David Brooks y Dean Corll se encontraron con un amigo de Elmer, Frank Aguirre, de 18 años. Elmer lo invitó a ir con ellos a tomar unas copas y a fumar marihuana en el apartamento de Dean. Una vez allí, Dean Corll lo esposó y luego lo ató y lo amordazó. Elmer realmente era amigo de Frank y les pidió que no le hicieran nada, pero Dean ignoró su petición y además le informó de la verdad. Había violado y asesinado a la víctima previa que había traído a su apartamento y haría lo mismo con Frank. Finalmente, Elmer Henley aceptó la situación y él mismo ayudó a David Brooks y Dean Corll a enterrar el cuerpo. A pesar de conocer la verdad, Elmer siguió participando de los secuestros y asesinatos y se fue volviendo progresivamente más sádico. El 20 de abril de 1972, los 3 secuestraron a otro joven, Mark Scott, de 17 años. A este lo llevaron en contra de su voluntad y él luchó con todas sus fuerzas para intentar liberarse de Dean e incluso intentó apuñalarlos con un cuchillo que llevaba, pero Elmer Henley sacó una pistola y apuntó a Mark Scott, el cual dejó de luchar inmediatamente. Fue atado a la tabla de tortura y sufrió la misma suerte que los demás. Abuso, tortura, estrangulamiento y fue enterrado en High Island Beach. David Brooks posteriormente dijo que Elmer Henley se había vuelto especialmente sádico y que cada vez participaba más de los crímenes. El 26 de junio secuestraron a 2 jóvenes, Billy Balch y Johnny DeLome. Mientras estaban atados en la cama de Dean y tras torturarlos y abusar de ellos, Elmer Henley se acercó a Billy Balch y lo estranguló él mismo. Luego se acercó a Johnny DeLome y gritó «Hey, Johnny», y le disparó en la frente. La única víctima que salió con vida de uno de estos ataques fue Billy Ridinger, de 19 años. Como a todos los anteriores, lo trajeron hacia la casa. Se le ató, torturó y abusó como los demás, pero David Brooks convenció a Dean Corll de que liberara al chico, y como excepción, le dejaron marcharse. En otra ocasión, estando en el apartamento de Dean Corll, Elmer Henley dejó inconsciente a David Brooks. Dean lo ató a su cama y abusó repetidamente de él, y luego lo liberó. A pesar de esto, David Brooks siguió ayudando a Dean Corll a secuestrar a otros chicos y siguió relacionándose con él. Dean cambió de residencia una vez más y en el verano de 1972
mató a otras 2 víctimas en su nuevo apartamento. El primero de ellos era Steven Sigman, de 17 años, el 19 de julio de 1972. El segundo, Roy Bunton, de 19 años, el 21 de agosto de 1972. Ambos corrieron la misma suerte que las demás víctimas. El 2 de octubre de 1972, Elmer Henley y David Brooks se encontraron con 2 adolescentes llamados Wally J. Simoneau y Richard Henry. Ambos fueron secuestrados. Wally consiguió zafarse y llamar por teléfono a su casa, pero solo consiguió decir la palabra «mamá» antes de que le cortaran la línea. Richard fue disparado accidentalmente en la boca al día siguiente por Elmer Henley y finalmente ambos fueron estrangulados y enterrados en la fosa común. Al mes siguiente secuestraron a William Branch, de 18 años, mientras hacía autostop. El 15 de noviembre secuestraron a Richard Kempner, de 19 años. Entre los meses de febrero y noviembre de 1973, unos 10 adolescentes de entre 13 y 19 años fueron secuestrados, abusados y enterrados en la caseta de los Barcos. El 20 de enero de 1973, Dean volvió a cambiar de domicilio. 2 semanas más tarde, asesinó allí a Joseph Lyles, de 17 años, y poco después volvió a mudarse una vez más al número 2020 de Lamar Drive en Pasadena, el último lugar en el que viviría. No se conocen víctimas entre el 1 de febrero y el 4 de junio de 1973. Cole sufría de hidrocele, por lo que se especula que esto podría haber repercutido en su periodo de inactividad. Además, durante este periodo de tiempo, Elmer Henley se mudó temporalmente a Mount Pleasant para distanciarse de Dean Cole, pero finalmente regresó. Así que a partir de junio el índice de asesinatos se incrementó considerablemente y Henley y Brooks admitieron que el nivel de brutalidad también aumentó. Dean Cole empezó a mostrar signos de adicción a los asesinatos. Sus compinches sabían cuándo le tenían que traer a un chico nuevo porque Dean parecía estar inquieto, fumaba más y tenía extraños tics. El 4 de junio, Henley y Cole secuestraron a Ray Lawrence, de 15 años. Tras 3 días de abuso y tortura, fue estrangulado y enterrado. Menos de 2 semanas más tarde, secuestraron a Raymond Stanley Blackburn, de 20 años, el cual corrió la misma suerte. El 6 de julio de 1973, Henley se apuntó a una autoescuela donde conoció a Homer Luis García, de 15 años, al cual atrajo de nuevo al apartamento de Dean. Homer llamó a su casa para decirle a su madre que pasaría la noche en casa de un amigo, aunque no dijo de quién. Le dispararon y le dejaron desangrarse en la bañera de Dean, para después enterrarlo en la fosa común. 5 días más tarde, el 12 de julio, asesinaron a una nueva víctima, John Sellars, de 17 años. En julio de 1973, David Brooks se casó con su prometida, la cual estaba embarazada, así que abandonó temporalmente el trío. De modo que entre el 19 y el 25 de julio, Elmer Henley fue el único cómplice de Dean Cole. Michael Balch, de 15 años, que además era el hermano de una víctima previa, fue secuestrado, abusado y asesinado también. Charles Coble y Marty Ray Jones fueron secuestrados juntos el 25 de julio. Dean ató un tobillo y una muñeca de cada uno a la tabla de tortura. Les incitó a pelear entre ellos. Les dijo que al que matara al otro a golpes se le permitiría vivir. Tras horas en las que los 2 jóvenes estuvieron pegando, Dean ató a Marty y le obligó a mirar mientras abusaba de Charles y le torturaba hasta que le disparó. Luego repitió el proceso con Marty, al que acabó estrangulando. Ambos murieron el 27 de julio de 1973, 2 días tras su desaparición. El 3 de agosto de 1973, Dean Cole mató a su última víctima, James Stanton Dreymala, de 13 años. Fue secuestrado por David Brooks y Dean Cole. También fue atado, abusado, torturado y enterrado donde todos los demás. La tarde del 7 de agosto de 1973, Elmer Henley, el cual tenía en aquel momento 17 años, invitó a Timothy Cordell Curley a una fiesta en la casa de Dean Cole. Timothy aceptó la oferta. David Brooks no estaba en aquella ocasión, de modo que lo recibió únicamente Dean Cole y les invitó a drogas y alcohol, y a medianoche se marchó a comprar unos bocadillos. Elmer y Timothy se marcharon un momento a la casa de Elmer. Cuando paró el coche enfrente de su vivienda, escuchó una conmoción que provenía de una casa cercana, la de su amiga Rhonda Louise Williams, de 14 años.
El padre de Rhonda, estando ebrio, le había pegado una paliza. Así que ella, al ver a Elmer, decidió marcharse con él y con Timothy. Juntos regresaron a la casa de Dean Corll sobre las 3 de la mañana del 8 de agosto de 1973. Dean estaba furioso de que hubieran traído una chica a su casa. Era algo que detestaba con todas sus fuerzas y le dijo que lo había arruinado todo. Elmer le explicó la situación y Dean pareció calmarse un poco. Les ofreció cerveza y marihuana y los tres bebieron y fumaron hasta quedarse completamente inconscientes 2 horas después. Elmer Henley se despertó boca abajo y con Dean poniéndole unas esposas. Le había amordazado y le había atado los tobillos. Timothy Curley y Rhonda Williams estaban junto a él, todavía inconscientes, también amordazados y atados de pies y manos con una cuerda de nylon. Timothy estaba completamente desnudo. Cuando Dean se dio cuenta de que Elmer se había despertado, le quitó la mordaza de la boca. Le repitió que estaba enfadado porque había traído una chica a la casa. Y le dijo que iba a matarlos a los tres, pero que primero abusaría de Timothy y lo torturaría. Le dijo: «Tío, lo has estropeado trayendo a esa chica. Os voy a matar a todos, pero primero voy a divertirme». Y comenzó a darle patadas a Rhonda en el pecho. Después cogió a Elmer, se lo llevó a la cocina y le puso una pistola del calibre 22 en el estómago, amenazándolo con dispararle. Elmer Henley consiguió calmarle y le dijo que participaría de la tortura y el asesinato de Timothy Williams y Rhonda Curley si le soltaba. Tras 30 minutos de discusión, Dean Corll accedió y se llevó a Rhonda y a Timothy a su habitación. Le dio un cuchillo a Elmer y dijo que le cortara las ropas a Rhonda. También le dijo que mientras él violaba y mataba a Timothy, quería que Elmer hiciera lo mismo con Rhonda. Tanto Rhonda como Timothy se habían despertado ya. Timothy gritaba y Rhonda, a la cual Elmer le había quitado la mordaza, levantó la cabeza y le dijo: «¿Va esto en serio?» Y Elmer le contestó: «Sí». Y entonces ella le preguntó: «¿Vas a hacer algo al respecto?» Elmer le preguntó a Dean Corll si podía llevarse a Rhonda a otra habitación. Dean le ignoró y Elmer le quitó la pistola y le gritó: «Has ido demasiado lejos, Dean». Dean se apartó de Timothy y mientras lo hacía, Elmer le dijo: «No puedo seguir con esto, no puedo dejar que mates a todos mis amigos». Dean le contestó llamándole por su segundo nombre, gritándole: «Mátame, Wayne». Elmer se apartó unos pasos y este le increpó: «No vas a hacerlo». Pero sí lo hizo. Elmer Wayne Henley disparó a Dean Corll justo en la frente, pero la bala no penetró el cráneo de Dean y se abalanzó sobre él. Elmer disparó 2 veces más, dándole en el hombro. Dean salió corriendo de la habitación y se golpeó con la pared del pasillo. Mientras caía, Elmer le disparó 3 veces más, dándole en la parte baja de la espalda y en el hombro. Dean Corll se deslizó por la pared hacia el suelo, donde murió boca abajo, completamente desnudo. Elmer Henley recordó que tras dispararle, el único pensamiento que cruzó su mente fue que Dean Corll hubiera estado orgulloso de él, ya que él mismo lo había entrenado para defenderse, y eso fue exactamente lo que hizo. Siguió perfectamente sus indicaciones. Tras esto liberó a los 2 chicos. Los 3 se vistieron y argumentaron qué debían de hacer a continuación. Elmer le dijo a Timothy y a Rhonda que simplemente se marcharan, pero Timothy le contestó que no, que deberían de llamar a la policía. Elmer aceptó y llamó a la policía a las 8:24 de la mañana del 8 de agosto de 1973. Cuando contestaron, simplemente dijo: «Será mejor que vengáis cuanto antes. Acabo de matar a un hombre». Cuando la policía llegó, los 3 adolescentes estaban sentados en el porche y junto a ellos la pistola del calibre 22. Antes de ser detenido, Elmer Henley le dijo a Timothy: «Si no fueras mi amigo, me habrían dado $200 por ti». Elmer Wayne Henley fue detenido. Él dijo que había disparado a Dean Corll en defensa propia y Timothy Curley y Rhonda Williams corroboraron su versión. Y de hecho, el detective que le estaba interrogando pensó que era cierto. Pero cuando parecía que todo estaba bastante claro, Elmer decidió hacer una escalofriante revelación. Le dijo al detective que durante casi 3 años, él y David Brooks habían ayudado a Dean Corll a secuestrar a chicos jóvenes y que éste los violaba y los asesinaba. También admitió haber participado en las torturas y mutilaciones de al menos 6 u 8 víctimas. Les dijo dónde estaban situadas las distintas fosas comunes y reconoció que Dean Corll le pagaba $200 por cada chico que llevaba a su apartamento. Pero la policía no le creyó en primera instancia. Era una confesión muy disparatada y las autoridades creían que solo había una víctima en el caso, Dean Corll, que simplemente tras una noche de fiesta las cosas se les habían ido de las manos. Elmer Henley seguía insistiendo con su testimonio, pero no le tomaron en serio hasta que comenzó a decir los nombres de las víctimas.
los cuales efectivamente coincidían con nombres de chicos desaparecidos. Tras investigar en la casa de Dean Corll, encontraron la mesa de tortura, las esposas, la cuerda de nylon y rollos de plástico que usaba para cubrir el suelo, elementos electrónicos que utilizaba para las torturas, 8 pares de esposas, un gran número de consoladores y muchos metros de cuerda. La furgoneta de Dean tenía un aspecto similar, con cortinas opacas, cuerda y una caja de madera a la que le había hecho agujeros para que pasara el aire en los lados. Las paredes estaban llenas de argollas y de ganchos. Se encontró otra caja con agujeros en el jardín de Dean Corll y dentro había mechones de pelo humano. Elmer Henley indicó dónde estaba la caseta para barcos, propiedad de la familia Corll, donde se encontró gran cantidad de cuerpos. Los cuerpos mostraban signos de todo tipo de torturas, tenían golpes, marcas de dientes en los genitales y se encontraron objetos en el interior de sus cuerpos. Otro escalofriante descubrimiento fue que la forma que tenían la boca y las mandíbulas de algunos de los cuerpos de las víctimas demostraban que habían muerto mientras gritaban de terror. Al principio, David Brooks negó estar involucrado en el asunto, aunque reconoció saber que Dean Corll había matado a 2 jóvenes en 1970. Sin embargo, el 9 de agosto, Elmer Wayne Henley dio un testimonio completo por escrito, en el que detallaba su implicación y la de David Brooks. Con esta confesión pudieron localizar el resto de los cuerpos y además, Elmer admitió haber matado él mismo a al menos 9 de las víctimas. El resto de los cuerpos encontrados también presentaban signos de tortura y mutilación como los anteriores. En total habían hallado 17 cuerpos en la caseta para barcos de Southwest Houston, 4 en el lago Sam Rayburn y 6 en la playa de High Island, y uno más en la playa del condado de Jefferson. Jamás fueron capaces de localizar el cuerpo de Mark Scott. Finalmente, David Brooks dio una confesión completa, admitiendo su participación en los secuestros y la asistencia para enterrar a las víctimas, pero continuó negando matar directamente a ninguno de los chicos. David Brooks dijo: "Una vez estaban en la tabla de tortura, ya era como si estuvieran muertos. Todo había terminado para ellos, salvo los gritos y el llanto". El caso fue muy sonado, ya que en el momento en el que tuvo lugar, fue el peor caso de asesinatos en serie con respecto al número de víctimas en Estados Unidos. Con 28 víctimas, Dean Corll superaba al asesino en serie Juan Corona, al que se le atribuía el asesinato de 25 hombres. En 1973, Dean Corll fue superado por John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, el cual mató a 33 chicos jóvenes y que reconoció haber estado influenciado por este caso. Y bueno, si queréis ver el caso de John Wayne Gacy, decídmelo en los comentarios, que es un caso que tengo muchas ganas de traer. Las familias de todos los chicos desaparecidos estaban muy descontentas con las acciones policiales. Es que lo habían hecho muy mal. Desde el primer momento les habían dicho que sus hijos solo se habían escapado y no se tomaron las medidas necesarias para encontrar al gran número de chicos desaparecidos. Los mismos padres se dieron cuenta de que había un patrón, pero no quisieron escucharles. Para mayo de 1974 se había identificado la gran mayoría de víctimas, 21, pero no se conseguiría identificarlos a todos correctamente hasta el año 2008, y se sospecha que Dean Corll podría ser el autor de más asesinatos y desapariciones en el área de Houston. Tras el testimonio de varios testigos, el 14 de agosto imputaron a Elmer Henley de 3 cargos de asesinato y a David Brooks de 1 cargo. La fianza para cada uno de ellos era de $100,000. Cuando avanzó más la investigación, se aumentó el número, siendo Henley imputado de 6 asesinatos y Brooks de 4. Sin embargo, a Elmer Henley no se le imputó el asesinato de Dean Corll, ya que la acusación lo declaró como un acto de defensa propia, y los 2 jóvenes fueron juzgados por separado. Elmer Wayne Henley fue juzgado por los 6 cargos de asesinato cometidos entre marzo de 1972 y julio de 1973. Timothy Kerley, el amigo de Elmer que estaba en la casa cuando disparó a Dean Corll, y Billy Ridinger, el único que consiguió escapar con vida, dieron su testimonio. Los familiares de las víctimas tuvieron que abandonar la sala en varias ocasiones mientras se describían las torturas y mutilaciones que habían sufrido los chicos antes de morir. Elmer Henley no testificó en su propio juicio y su abogado defensor no llamó a ningún testigo ni experto para la defensa. Tras deliberar durante 92 minutos, Elmer Wayne Henley fue declarado culpable de los 6 asesinatos. Se le sentenció a 99 años en prisión consecutivos por cada uno de los asesinatos, un total de 594 años. Henley apeló. A pesar de que su abogado había denegado el permiso de la asistencia de la prensa al juicio,
aún así había acudido y que habían presentado motivos para que el juicio se desarrollara en otra ciudad. De modo que se le concedió un segundo juicio, pero no le sirvió absolutamente de nada, pues tras 2 horas de deliberación, el jurado llegó a la misma conclusión que en el caso anterior. Se le declaró culpable de los 6 asesinatos y se le condenó a 99 años consecutivos por cada uno de ellos. El juicio de David Owen Brooks comenzó el 27 de febrero de 1975. Se le imputaban 4 de los asesinatos cometidos entre diciembre de 1970 y junio de 1973, pero finalmente se le llevó a juicio únicamente por uno de ellos, el de William Ray Lawrence, de 15 años. El abogado defensor intentó desvincular a Brooks de todos los asesinatos, diciendo que no cometió ninguno de ellos, pero la acusación le dio una contestación severa. El defendido estaba en estos asesinatos, en estos homicidios desenfrenados desde el principio. Esto te dice que era como una animadora como mínimo. Eso es lo que dice su presencia. Sabes que él está metido en ello. Su juicio duró menos de una semana y tras 90 minutos de deliberación se le declaró culpable del asesinato de William Ray Lawrence el 4 de marzo de 1975. Se le condenó a cadena perpetua. David Brooks no mostró ninguna emoción cuando escuchó la sentencia, pero su mujer rompió a llorar. También intentó apelar, pero su petición fue desestimada. Elmer Wayne Henley sigue cumpliendo condena en el condado de Anderson, Texas. Se le han denegado todas las apelaciones que ha solicitado y volverá a poder solicitar la libertad condicional en octubre de 2025. David Brooks cumplió su sentencia en Ross Sharon, Texas. Murió por complicaciones relativas al COVID-19 en el hospital Galveston el 28 de mayo del 2020, a los 65 años. El reinado de terror de Candyman y de sus lacayos dio lugar a 28 víctimas entre los años 1970 y 1973. El relato de los temibles sucesos fue pasando de boca en boca hasta que el nombre de Candyman se convirtió en un sinónimo del más puro terror. Candyman poco a poco evolucionó hasta convertirse en una leyenda urbana, una historia de terror, un nombre prohibido que no debías de mencionar 5 veces. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Fueron justas las sentencias? ¿Disfrutaban los secuaces de Candyman con los crímenes o eran unos adolescentes que se habían visto sometidos por las circunstancias? Decídmelo en los comentarios. En 1992 se estrenó la película Candyman, basada en el relato Lo Prohibido de Clive Barker, que aunque su historia no tiene nada que ver con este caso, en ella aparecen referencias a varias leyendas urbanas y el nombre de Candyman es una de ellas. Hace poco se estrenó Candyman de 2021, una secuela del film de 1992. Este vídeo es una pequeña colaboración con Chelo de Moonlight Books. Ella subió la semana pasada una reseña de la nueva película de Candyman, en la que la compara con la de 1992 y sobre todo con el relato de Lo Prohibido, de Clive Barker. Así que no me queda más que recomendaros que tras este vídeo corráis a su canal a ver el vídeo que ha dedicado al personaje de Candyman y os animo a que os suscribáis porque sube un contenido literario muy interesante y a mí me tiene enganchada. Os dejaré su canal por aquí por la pantalla y en la descripción. ¿Y vosotros habéis visto la nueva película de Candyman o la vais a ver? Comentádmelo abajo. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo y Red Verona. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y también en TikTok, donde voy a empezar a subir mucho contenido. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!